programa. Nos da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y hoy es el último episodio de la serie No te separes. Y por eso me gustaría que tú pudieras buscar en dónde anotar, que pudieras tener tu Biblia ahí en donde estás. Y antes de empezar con la enseñanza, te invito a que oremos juntos y que le pidamos a Dios que Él prepare nuestro corazón en esta noche. Padre, te damos gracias porque sin duda comprobamos todos los días que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios misericordioso. Te pedimos que hoy tú hables a nuestra vida, que tú pongas un espíritu enseñable en nosotros, que prepares nuestro corazón y que podamos recibir tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Las semanas anteriores, Marco y José hablaban acerca de un plan personal y de un plan familiar. Y hoy yo quiero hablarte acerca de un plan congregacional. Quiero que sepas que Dios está interesado en que tú cumplas el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida y también que tu familia pueda cumplir el propósito que ha puesto sobre ellos, que tu familia pueda servirle al Señor, que tu familia pueda ser restaurada y ser transformada con el poder de Dios. Y de esa manera Dios también tiene preparado un plan congregacional. Él ha preparado un propósito juntos como iglesia. Pero para que nosotros podamos cumplir ese propósito, para que la iglesia pueda cumplir ese plan congregacional, se necesita algo y es la unidad. Quiero leerte en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Jesús estaba orando al Padre por la unidad de sus discípulos. Y Él pedía esta unidad porque de esta manera el mundo iba a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Lo que estaba haciendo Jesús era que Él reconocía la importancia de la unidad entre ellos, que la unidad iba a hacer que ellos cumplieran el propósito de Dios en la tierra. Ahora, momentos después, no iba a pasar mucho tiempo en el que Jesús iba a ser arrestado, iba a ser crucificado. Es decir, el líder, el maestro de los discípulos iba a estar muerto y los discípulos necesitaban la unidad para permanecer. Los discípulos necesitaban mantenerse unidos para cumplir el propósito de Dios. Y Jesús sabía la importancia en que los discípulos necesitaban estar unidos. Tú y yo necesitamos reconocer este valor importante como iglesia. Si tú y yo nos mantenemos unidos como iglesia, vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, una iglesia unida, una iglesia que reconoce el valor de la unidad, va a tener una mayor representación en el mundo. Una iglesia que permanece unida va a poder alcanzar a un número de mayor personas. Y el apóstol Pablo representa la unidad utilizando la figura de un cuerpo. Él a los corintios les hablaba acerca de la unidad como un cuerpo. Y él hacía esta comparación de la iglesia como un cuerpo humano.
Y que así como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia también, pero que seguían siendo un solo cuerpo. El apóstol Pablo sabía que la iglesia de Corinto necesitaba escuchar esto, necesitaba ver a la iglesia como un cuerpo, porque sin duda sabemos que la iglesia va a pasar por diferencias y esa es una realidad. La iglesia va a tener roces, va a tener disgustos, pero si nosotros aprendemos a ver la iglesia como un cuerpo, a la iglesia siendo una misma, vamos a sobrellevar las diferencias, porque eso hace la unidad. La unidad hace que tú y yo podamos sobrepasar cualquier diferencia de edad, de gustos, de ideas, porque sabemos que estamos unidos en un mismo propósito, que el fundamento de la iglesia no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, sino que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y estamos unidos por esa razón, unidos porque un día Jesús dio su vida por ti y por mí y creemos en que Jesús resucitó y nos dio salvación. Es por eso que hoy, tú que me estás viendo, estamos unidos en ese mismo sentir, en esa misma fe que Jesús va a regresar un día y que va a llevarse a su iglesia. Ahora, la iglesia unida es más fuerte. Una iglesia unida permanece aún en los peores momentos. Puede enfrentarse a tiempos difíciles, a tiempos de crisis. Una unidad en la iglesia hace que trabaje más fácil. Y no solamente que pueda trabajar como equipo, sino que trabaje de manera excelente, porque entiende que lo está haciendo por un mismo propósito, lo está haciendo por Dios. Y Dios no nos ha llamado a ti y a mí a ser individualistas. Dios no es un Dios individualista. A Dios le gusta trabajar en equipo. Nosotros hemos sido llamados a caminar unidos en un mismo propósito. Y es ahí cuando entendemos que el propósito de Dios es mayor que cualquier diferencia. Y esta característica tan especial la podemos ver en los inicios de la iglesia cristiana. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos que cuando los discípulos estaban esperando la promesa del Padre, ellos se encontraban unánimes, juntos. Ellos estaban esperando a que el Espíritu Santo posara sobre ellos y lo estaban esperando juntos. Luego, versículos más adelante, leemos la vida de los primeros cristianos y vemos que ellos tenían todas las cosas en común. Ellos se congregaban todos los días en el templo. Dice la Biblia que no faltaban ni un día al templo, que de casa en casa compartían el pan, compartían la comida, compartían sus bienes. Y esta unidad que había en la iglesia era tan visible en ellos. No había necesidad de forzar a nadie para compartir los bienes a los más necesitados. Era algo que nacía en su corazón porque había entendido que la unidad era importante y la unidad los hacía más fuerte. Y yo sé que si nos ponemos a recordar los inicios de la iglesia cristiana y vemos la unidad tan visible, yo sé que en la actualidad nosotros no podemos reunirnos, no podemos congregarnos. Y la iglesia no tenía esta limitante, no se está enfrentando a una pandemia, tenía la libertad de congregarse, de reunirse, de verse, de saludarse. Pero hoy en día, en la actualidad,
tenemos la necesidad de aislarnos físicamente, de dejar de reunirnos. ¿Y por qué te digo esto? Porque este cambio en el mundo ha hecho muchos cambios también en la iglesia. Ahora las iglesias no se congregan y ya no enseñan la palabra frente a un grupo de personas físicamente, sino frente a una cámara, y es así como la iglesia va cambiando. Y a lo largo de los años, la historia de la iglesia ha tenido muchos cambios, procesos, etapas, temporadas, de dificultades. Y en los años que vengan, la iglesia va a seguir teniendo cambios. La estructura de la iglesia, la forma, la organización de la iglesia va a cambiar. Pero quiero que sepas que Dios no cambia. Aunque los tiempos cambien, las formas cambien, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y va a seguir siendo el mismo Dios para siempre. El Dios que hoy escuchamos, el Dios del que hoy te estoy hablando, es el mismo Dios que tus padres te mencionaban, que tus abuelos te hablaban cuando tú eras pequeño. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob que leemos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios en el que hoy creemos. Dios sigue siendo el mismo. Dios permanece, aunque la iglesia cambie, Dios sigue siendo el mismo. Y aunque las circunstancias en la tierra cambien, el plan divino para su iglesia no va a cambiar. El propósito de Dios para su iglesia no va a cambiar. Es por eso que la iglesia hoy más que nunca necesita estar unida. Y no te hablo de una unidad física, no te hablo de una unidad en la que nos congreguemos, hagamos reuniones, sino que hagamos una unidad en fuerza, en que tú y yo nos unamos como iglesia para seguir anunciando la palabra de Dios, para seguir llevando esperanza al mundo en estos tiempos. Tú y yo necesitamos promover la unidad. Necesitamos ser esos promovedores de la unidad en este tiempo. Y para que tú y yo fomentemos la unidad, necesitamos empezar a tomar decisiones. Se requieren de decisiones, se requiere de madurez, se requiere de amor. Y quiero que sepas que tú puedes ser ese promovedor de la unidad, amando a tu iglesia. Y sabemos que no se puede amar sin dar nada a cambio. Y si tú te preguntas, si tú te estás preguntando cómo yo puedo fomentar esta unidad, empieza amando a tu iglesia, empieza a ser un dador, empieza a hacerle sentir a tus pastores, hazles saber que cuentan contigo. Brinda tu apoyo, involúcrate en las actividades de la congregación, da lo que tienes en tus manos, da tus dones, de tus talentos, de tu tiempo. Sé recíproco con la iglesia, no esperes solo a recibir, no esperes solo a que te den, empieza a dar, empieza a hacer ese cambio tú mismo. Protege a tu iglesia. Una iglesia que está unida es una iglesia que está protegida. Empieza a ser un conciliador. Empieza a procurar la paz entre la iglesia. No acabes con alguien, no aniquiles a nadie. Si pasó algo en tu iglesia, no murmures. La iglesia no es perfecta, pero cuida a tu iglesia, protege a tu iglesia. No permitas que la ataquen, defiéndela.
Si tú amas a tu iglesia, si tú defiendes a tu iglesia, a la iglesia, estás amando a Cristo, porque recuerda que la iglesia es la novia de Cristo. Tengamos ética unos a otros. También tú y yo necesitamos ser esa iglesia que siempre quisiste. Si tú algún día fuiste dañado por la iglesia, si alguien te hirió, si alguien te lastimó y ya no crees en las iglesias y piensas que todas las iglesias son iguales, empieza a ser tú esa iglesia que siempre quisiste. Empieza a ser la iglesia que esperabas, la iglesia que querías que te apoyara. Sé tú esa iglesia, empieza a inspirar a otros con tu ejemplo y empieza a ser un restaurador en el lugar en donde tú estás. Recuerda que tú eres la iglesia y en el lugar donde estás tiene que haber una restauración. Si tu familia necesita una restauración, empieza a ser un restaurador, empieza a ser la iglesia, empieza a llevar sanidad, esperanza, empieza a llevar vida en el lugar en donde estás. Y yo quiero animarte a que hoy, más que nunca, seamos la iglesia que en medio de la oscuridad brille más. Y esa unidad nos va a llevar a que la iglesia en los momentos difíciles, en los peores momentos, su luz brille más. Seamos esa iglesia que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Empecemos a anunciar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Empecemos a hablar todos una misma cosa. Empecemos todos a caminar en un mismo enfoque, en un mismo propósito. Recuerda que la iglesia es la plataforma para la gloria de Dios. Nuestra vida es esa plataforma, es ese medio para que el mundo pueda ver la gloria de Dios. Te recuerdo que Jesús oraba por la unidad de sus discípulos. Y yo sé que el deseo de Dios en este tiempo es que todos nosotros, como creyentes, como sus discípulos, como sus hijos, permanezcamos unidos. Nos mantengamos unidos en una misma fe, en una misma esperanza, en que creamos firmemente que Dios va a permanecer, que Dios sigue obrando. Y esa misma esperanza la vamos a llevar a otras personas que no han escuchado, que han perdido la esperanza, que están pasando por tiempos difíciles. Pero, iglesia, te recuerdo, sé un promovedor de la unidad. Empecemos a promover la unidad. Empecemos a caminar en ese propósito, en ese mismo plan, porque Dios lo ha puesto en nuestras manos. Dios ha confiado un plan divino. La iglesia no es una casualidad. El plan que Dios puso en nuestras manos no proviene de una mente humana, no proviene de esfuerzos humanos, proviene del corazón de Dios. Y la unidad es esencial para cumplir ese plan de Dios. Y ahí donde estás, yo quiero que tú empieces a dejar que Dios analice tu vida y que Él empiece a mostrarte esas áreas en las que has bloqueado la unidad en tu corazón, en la que no has permitido que la unidad sea importante en tu vida. Tú tienes que ser un miembro en tu iglesia. Quiero invitarte a que dejes de ser un miembro y empieces a ser que empieces a ser un miembro y que dejes de ser expectante. Y así como tú estás, te invito a que tú le pidas a Dios que empiece a poner ese deseo en tu corazón, que empiece a poner en tu corazón el anhelo
de empezar a ser un miembro. Te digo algo, en el mundo solo existen dos clases de personas, los expectantes y los miembros. Y a mí, cuando pienso en un miembro y en un expectante, puedo ver el ejemplo de los jugadores de fútbol y en un partido se encuentran los miembros y se encuentran los expectantes. Y yo he notado cómo los aficionados de fútbol, cuando están viendo el partido, ellos emocionados empiezan a decirle al equipo qué es lo que tiene que hacer. Y le empieza a darle dirección como si los escucharan, que es algo que nunca he entendido. Pero ellos empiezan a decirle, haz esto, tira la pelota más alto, ¿por qué hiciste esto? Ve más rápido. Pero el que se está esforzando es el que está jugando. El que está dando todo por el equipo es el que está dentro de la cancha. Y muchas veces pasa esto, que el expectante piensa cómo se deben de hacer las cosas, pero en realidad el miembro es el que está haciendo las cosas. Deja de ser un expectante y empieza a ser un miembro. Empieza a dar todo por el equipo. Aquí lo importante no es quién mete el gol, sino que todos puedan ganar. Lo mismo pasa con la iglesia. No importa quién se lleva el reconocimiento, no importa a quién halaguen, a quién lo feliciten. Lo importante es que todos podamos cumplir el propósito de Dios para la iglesia. Y antes de finalizar, quiero que sepas que hoy tenemos a un invitado especial. Su vida nos ha bendecido a muchos de nosotros. Su vida ha sido de bendición para los jóvenes. Y hoy quiero que tú puedas escuchar también lo que Dios ha puesto en su corazón. Que tú puedas escuchar lo que Dios le ha mostrado y todo lo que el pastor ha aprendido a lo largo de su ministerio, a lo largo de su caminar con Cristo. Y quiero hacerle unas preguntas el día de hoy al pastor, y también me gustaría que tú pudieras darnos tu opinión, que las preguntas que hoy vamos a hacer, nos gustaría que tú también pudieras darnos una respuesta. Deja las respuestas en los comentarios. Y también quiero que escuches lo que el pastor Joel nos va a compartir hoy. Bueno, pastor, nos da mucho gusto que pueda estar aquí. Le agradecemos que haya aceptado la invitación. Yo sé que tiene ocupaciones, que tiene muchas cosas que hacer, pero sin embargo está aquí porque entiende que estamos cumpliendo un propósito. Y yo quisiera hacerle unas preguntas y que usted me contestara acerca de este tema. Y yo quiero que usted me dijera, pastor, ¿cuál cree usted que es el propósito de congregarse? ¿Por qué es importante que nosotros como creyentes nos congreguemos? Gracias, Kay, por la invitación. Nos sentimos muy contentos por estar aquí en la transmisión que hace Generación Extrema. ¿Desde cuándo queríamos que nos invitaran, verdad? No, creo que tocas un tema muy importante, que es el motivo de congregarnos. Y es que Dios, creo y estoy convencido que nos hizo seres sociables. Desde el inicio, si tú lees el Génesis, dice la palabra que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dice hombre, en ese momento se estaba refiriendo al ser masculino, ¿no? Porque inmediatamente le hace ayuda idónea. Pero ya de ahí, la encomienda o la orden del Señor era que se reprodujeran y poblaran la tierra, ¿no? Entonces
vemos que hay un propósito para el ser humano. Dios hizo al ser humano con una característica que sea sociable, no lo hizo para que viviera solo. Y si lo trasladamos a la iglesia, ¿verdad?, al contexto espiritual, podemos entender que no existen los cristianos ermitaños, ¿verdad?, aquellos que se van y se internan en un lugar solitario. No. Si te puedes dar cuenta cuánto estamos sufriendo en estos meses porque no nos hemos podido reunir. Entonces, eso demuestra de que el ser humano necesita relacionarse. Y qué más, qué tan importante es que podamos contar, ¿verdad?, o ser parte, como tú decías, ser miembros de una iglesia. El apóstol Pablo, bueno, el escritor de Hebreos, ¿verdad?, que yo, algunos dicen que no está definido quién lo escribió, pero por algunas características de las cartas del apóstol Pablo, yo puedo pensar que es el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice en Hebreos 10, 24, 25, habla de estimularnos al amor. ¿Y qué es estimularnos al amor? Es provocar el amor. ¿Y cómo voy a provocar el amor? Tengo que tener un grupo. Dice, el 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces el apóstol Pablo dice, es importante la congregación, es importante ser miembro, tú decías, de una congregación, de una iglesia, para que nos estimulemos al amor, para que provoquemos el amor. Entonces, ¿cómo voy a provocar el amor si estoy solo? Yo solo me voy a estimular. No, yo creo que si también vemos al ser humano, al miembro de una congregación como un árbol, tiene que dar fruto, o tenemos que dar fruto. Pero los frutos que damos no es para que yo mismo los consuma, ¿verdad? No hemos visto un árbol de mango que él solito se coma sus mangos otra vez. Al contrario, los tira, ¿verdad? Y ahí va la persona a recogerlos. Inclusive, por ahí hemos leído que, por ejemplo, en algunos árboles les hace daño que los mismos frutos que caen se queden ahí abajo. Tienen que consumirlos. Entonces, un ejemplo de eso, me decían, es el árbol de limón, por ejemplo. Si la cosecha cae en el mismo, alrededor del tallo, dicen que la misma acidez hace que el árbol se muera. Entonces, son ejemplos que podemos dar referente a que tenemos que congregarnos, tenemos que ser parte, tenemos que ser miembros de una congregación, de una iglesia. Okay. Pastor, relacionado con esta pregunta, quisiera que usted pudiera decirme algunas consecuencias de una iglesia que no permanece en unidad. ¿Cuáles son esas consecuencias? Yo creo que la respuesta a esa pregunta va implícita ahí, ¿verdad? Yo creo que si no hay unidad, quiere decir que hay división. Y la división es uno de las estrategias que el enemigo usa para acabar con congregaciones. Entonces, se debe fomentar la unidad porque es la manera en que el mundo va a saber. Dice, estaba yo leyendo Juan 17, la oración de Jesús, la oración más larga de Jesús que hace por sus discípulos. Y en esa oración que Jesús está haciendo con sus discípulos, o por sus discípulos, porque Él ya pronto se va, ¿no? Va a ser crucificado. Él ora intensamente por unidad. Y dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal y que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, dice, porque solo así, dice, vas a ver el mundo, o va a creer el mundo que tú me enviaste. Entonces, cuando la iglesia es una iglesia unida, la iglesia proyecta, la iglesia predica aún tal vez sin abrir la boca. Ve la unidad en el cuerpo, ve algo precioso, ve que como tú decías, es fuerte una congregación. Y no solamente ahorita, en estos días, por ejemplo, que no se puede hacer visible ese cuerpo tal vez unido en un salón, pero decíamos en la transmisión de Café y Bra de Varones, podemos manifestar que estamos unidos cuando
cuando nos conectamos a las actividades de la iglesia, porque esta es la manera en que estamos haciendo iglesia ahora. No nos podemos reunir, ¿no?, por las restricciones, pero es la manera de decir, pastor, yo estoy con la iglesia, me estoy conectando a las transmisiones, estoy pendiente de las actividades que hacen los jóvenes, estoy pendiente de las actividades que hacen las mujeres. Ven que envío mis comentarios, estoy pendiente de la cadena de oración, la iglesia está orando. La iglesia no se ha acabado, ¿ok? Al contrario, estamos viendo realmente quiénes sí son miembros y quiénes eran solamente espectadores, como decías, ¿no? Esos tal vez en estos tiempos, pues les cayó como vacaciones, ¿verdad? Hasta tal vez dieron gracias a Dios por la pandemia, ¿verdad? Pues ahorita no hay iglesia, qué bueno, y pues por fin no voy a ofrendar, no voy a mandar mis diezmos, gracias Señor por la pandemia, le han de estar dando. Pero no, yo creo que hoy más que nunca la iglesia no se puede acabar. La iglesia tiene que seguir en medio de estas situaciones difíciles. No es la excepción. La iglesia ha prevalecido en medio de situaciones difíciles a lo largo de la historia, ¿verdad? Ha habido persecución. Entonces, ahorita a nosotros no nos están persiguiendo. Solamente nos están prohibiendo que nos reunamos. Pero la iglesia tiene que sobrevivir, tiene que sobresalir en medio de estas situaciones difíciles. Amén. Sí, pastor, ahora entrando en también relacionado acerca de la unidad y apoyarnos unos a otros, demostrar igual compasión los unos a los otros, ser empáticos. Quisiera tocar un tema que yo sé que la iglesia puede evadir un poco, es un tema un poco delicado, pero sin embargo es importante que la iglesia pueda escuchar este tema, y es que en los pocos años, semanas, tiempos que ha transcurrido, hemos escuchado acerca de pastores y líderes que se han suicidado, que han pasado por depresión y no han podido salir de esta situación y se han tomado la decisión de quitarse la vida. Usted como pastor, ¿cómo podemos como iglesia apoyar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a que no se sientan solos en momentos difíciles? Que nosotros como iglesia podamos demostrarles que estamos con ellos. Sí, es lamentable, ¿verdad? Triste a la vez leer, escuchar de esas noticias, ¿verdad? Porque tal vez esperamos que eso suceda en alguien que no conoce a Dios, pero cuando vemos que también le pasa a los hombres de Dios, es triste, es lamentable, porque pues tenemos la idea, hemos idealizado, ¿verdad?, al pastor como una entidad, como un ser que no debe tener problemas, que debe ser fuerte, que debe alimentar a la grey, que no lo puedes ver llorando, no lo puedes ver quebrado, sino, o sea, a la manera que hemos idealizado, ¿verdad?, si no, no es un buen pastor. Entonces muchas veces nos olvidamos que el pastor es humano también, que también tiene familia, ¿verdad?, que también tiene una esposa, ¿verdad? Entonces, que también tiene sentimientos, que también le gusta que tal vez le den un halago, y que también le pone triste que no valoren tal vez lo que él hace. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nos ponemos a pensar, nos hemos puesto a pensar qué es lo que orillaría a un pastor, a un siervo de Dios, a quitarse la vida. Entonces, nos hace ir a las escrituras, nos hace ir a la palabra, y vemos a hombres de Dios, ¿verdad?, que se quisieron morir. Y yo digo, wow, entonces no es nuevo esto, no es nuevo. Vemos a un Moisés, por ejemplo, y era el hombre, ¿verdad?, más manso, dice la palabra, de la tierra.
pero entrar en un momento de presión, cuando el pueblo era puro quejarse y quejarse y quejarse. Moisés llega al punto en que como que explota, ¿verdad? Explota y dice, y le empieza a reclamar a Dios. Lo podemos ver en Números 11, si tú tienes oportunidad de leer en tu casa, ¿verdad? El capítulo del libro de Números, capítulo 11. La gente empieza a murmurar, de por sí ya venía murmurando, pero esto llegó al colmo, le empezó a pedir carne. Y le empezó a reclamar a Moisés, a hablar mal de Moisés. Entonces, Dios decide que los va a acabar. Moisés empieza a interceder por el pueblo. Y se halla en un momento en que dice el Señor, como diciéndole, ¿para qué me diste esta tarea a mí? ¿Acaso son mis hijos? ¿Acaso yo los parí? ¿Acaso para que yo los pueda cargar en mi seno? ¿Dónde voy a hallar carne para darle a toda esta gente? Y no era para menos, hermano. Si alimentar una casa, ¿cómo cuesta? Okay. En vez de alimentar a miles. No. Era una tarea difícil. Y él llega al momento en que dice, ¿sabes qué? Si no me vas a ayudar, mejor quítame la vida. Mátame, mejor. Entonces, híjole, digo yo, ¿qué puede orillar a un pastor? Él habla de carga también. Dice, me has puesto esta carga tan difícil. Y es que muchas veces, que hay, sin darnos cuenta, muchas veces nos convertimos en carga, lejos de ser ayuda para el pastor. Entonces dice Moisés, esta carga tan difícil. Entonces debemos de aprender, ¿okay? A ayudar, a colaborar, a involucrarnos en la iglesia. Qué difícil es trabajar con gente apática que no se involucra, que lo tienes que estar jalando. Oye, el pastor va a llegar el momento que dice, ¿sabes que ya no te voy a jalar, hermano? Quédate si te vas a quedar. Como Moisés en ese momento, acá ya, Señor, mátame. Imagínate llegar a ese grado de decir, Señor, ya no quiero vivir, ya no lo soporto, porque la carga era demasiado. Pero Dios tiene, ¿verdad?, sus planes. Dios convoca, hace que Moisés convoque a gente del pueblo, ¿verdad?, ancianos, y dice, voy a poner de tu espíritu en ellos. Qué bendición, ¿verdad? Dice, para que tu carga sea más ligera. Y así lo hizo Dios, ¿verdad? Puso de su espíritu, de lo que había en el líder, puso en 70 varones que ayudaron a Moisés, ¿verdad?, con esta carga, porque a veces somos carga lejos de ser ayuda. Ok, pastor. La verdad es que hemos sido bendecidos con lo que nos ha dicho, y yo sé que tanto en mí como en los jóvenes que nos están viendo hemos sido impulsados y también hemos sido exhortados a que seamos apoyo a la iglesia, a que no seamos una carga, a que podamos empezar a dar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Joven, tú tienes talentos, tienes dones, y lo que hay en tus manos es mucho para dar. Tú tienes de tu tiempo, tienes de las habilidades que Dios te ha dado. Comparte de eso. No escondas los dones que Dios te ha dado, multiplícalos, dalos a la iglesia, ofrece tu vida a la iglesia para que podamos ser una iglesia unida. Pastor, pues muchas gracias por estar pues en la transmisión de los jóvenes, y pues hemos visto también cómo que la iglesia no depende de que todos seamos de una misma edad, sino que en la iglesia hay niños, jóvenes, adultos, ancianos, y cómo es que es unida por un mismo propósito. Gracias, Generación Extrema, por vernos. No olvides de compartir esta transmisión. Bendice a alguien más compartiendo esta transmisión. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, Generación Extrema. Bendiciones.